y no querían recibir la palabra del Señor. Entonces dijo el Señor: voy a enviar a mi Hijo Jesucristo a que vaya a morir en la cruz de Calvario. Y el Señor dice que Él dice, vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo, vamos a leer Isaías 7:14. Dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Este es Dios con nosotros. Una virgen puede significar virgen o doncella antes del matrimonio. La aplicación inmediata de esta señal era una joven novia que sea virgen hasta el momento del matrimonio. El cumplimiento final de esa profecía se efectuó en el nacimiento de Jesucristo por medio de la Virgen María. Dice el Mateo 1:18, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Miren la obediencia de María. Ella estaba desposada, estaba comprometida con José, ya para casarse. Entonces se le aparece el ángel y le dice que iba a tener un niño. Entonces le dice María: pero ¿cómo? Si yo no estoy casada, no conozco varón. Entonces el ángel le dio las instrucciones. Pero a mí lo que me admira, ¿verdad?, me sorprende la obediencia de María, que estando ella ya para casarse, se prestó, obedeció, se entregó a ser apedreada, a ser quizás hasta quemada, porque en ese entonces las hijas de las muchachas, las doncellas de Israel, si las encontraban que cometían pecado, era que las mataban a pedradas o morían quemadas. No se les podía perdonar a una joven que saliera embarazada, porque era una afrenta para el pueblo de Israel. Y ella, sabiendo, verdad, de que ella podía correr ese peligro, ella no se rehusó, dijo: sí, ella no sabía lo que le podía esperar, pero ella se ofreció, ella se entregó sin ninguna condición. Y dice que José, su marido, pues era su prometido. Como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Cuando José pensó en esto, él no quería infamarla, no quería ponerla en la frente, decir: ese hijo no es mío. Ella está embarazada, pero no ha estado conmigo. Ella me traicionó, yo me siento ofendido y yo no me hago cargo de esa criatura. Entonces podría ser apedreada, no podía escaparse María del juicio que le venía, porque si él negaba que no era su hijo, tenía razón la gente de matarla a pedradas o a quemarla. Y José, dice, él decía que él se iba, no quiso infamarla, él quiso dejarla secretamente. Si él se iba, se escondía, por decirlo así, ¿sobre quién iba a ser la culpa? Sobre José, porque iban a decir: fue un irresponsable, nada más la dejó embarazada y huyó. Entonces se le iban a ir a José a que cumpliera, ¿verdad? Pero miren, lo que a mí me sorprende, ¿verdad?, ver que dice la palabra del Señor que Él está con los justos, Él hace justicia. José no quiso hacerle daño a María, él quiso irse para que la culpa cayera sobre él. Y el Señor envió su ángel, dice en Mateo 1:20, dice: y pensando él en esto, José pensando en esto, de que se iba a ir y le va a dejar, ¿qué pasó? Se le aparece un ángel del Señor, se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Que José no le había dicho a nadie. A mí me sorprende, ¿verdad?, porque
Dice la palabra del Señor que cuando una persona está bien con Dios, aún hasta los enemigos los hace estar en paz con Él. Pensando él en esto de que se iba a ir, de que iba a dejar a María embarazada y ofendido por la traición según él, ¿qué pasó? Se le aparece un ángel de parte del Señor. Vino y le dijo, María, no temas. José le dijo a José, le dijo a José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dice el 21, y si dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El Señor Jesús vino con esa obra gloriosa a venir a pagar por todos nuestros pecados. Él sabía lo que venía. Él sabía que aquí iba a sufrir mucho, que lo iban a matar, que lo iban a crucificar, pero como el Señor ya había mandado muchas personas para que trajeran la palabra al Señor y no le habían hecho caso, dijo Jesús, yo voy a ir. Yo voy a dar mi vida por ello. Él no tenía pecado, pero él vino a entregarse por toda la humanidad. Que en eso estamos nosotros, ¿verdad? En este tiempo, hace 2000 años de eso, según la Escritura, y todavía el Señor está suplicando, todavía está diciendo, yo pagué un precio alto por ti. Todos tus pecados yo los llevé a la cruz de Calvario y yo quiero que tú seas salvo. Dice, la tarea futura del Hijo de María y es la promesa inicial del Evangelio. Cuando vino Cristo, dice la palabra del Señor, que en el principio era el Verbo y el Verbo era la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que vino a encarnarse en el vientre de María para por él mismo, él habló, sigue hablando. Porque es la palabra del Señor, dice, la tarea futura del Hijo de María y es la promesa inicial del Evangelio. Jesús como Salvador salvará a su pueblo de sus pecados. El pecado es el peor enemigo del ser humano que destruye su alma y su vida. El diablo desde un principio vino con ese propósito de robar, matar y destruir a las personas. ¿Cómo las ha querido matar? Primeramente seduciéndolas para que pequen, para decirles que no tienen salvación, que no hay esperanza para ellas o para él, cerrándole la puerta de la salvación. Y el Señor Jesucristo dice, mira, aquí están mis marcas, aquí estoy yo que vino a derramar mi sangre por ti y por toda la humanidad. Mediante la muerte expiatoria de Jesucristo y el poder santificador del Espíritu Santo, los que se vuelvan a Jesucristo serán liberados de la culpa y la esclavitud del pecado. ¿Qué es lo que el enemigo quiere? Esclavizarnos al pecado. Primero nos hace pecar, después nos condena, nos está recordando el pecado, diciéndonos que no tenemos lucha, que no tenemos salvación, que todo lo que Cristo, que todo lo que dicen los cristianos de la palabra de Dios es mentira. Viene a querer desaparecer toda la obra que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Dice el 1:22 de Mateo, dice, todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Como lo recalcó el Señor para cuando viniera Cristo, que no hubiera duda. No fue una sola vez, no fueron 2 veces, fue Él hablándole para cuando viniera Cristo, y con todo eso mucha gente lo rechazó. No creyó en él. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. El 25 dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Por eso Isaías en el Antiguo Testamento y Mateo y Lucas en el Nuevo Testamento atribuyen la virginidad a la madre de Jesús. Mateo y Lucas están de acuerdo en que Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo y que nació de una madre virgen sin la intervención de un padre humano. La predicción
que hizo Isaías en el 7:14, esa predicción se hizo 700 años antes del nacimiento de Cristo. Cuántas promesas, ¿verdad?, se tardó. Por eso es que mucha gente cuando vino Cristo no lo creían porque ya habían pasado 700 años. Y uno a veces cuando le dan una profecía, si no se cumple en el mismo rato ya no la creen. Y esta profecía se tardó 700 años para que se cumpliera. Es de suma importancia el nacimiento virginal a fin de llenar los requisitos para pagar por los pecados de la raza humana y traerle salvación al Redentor. El Redentor debe ser en la misma persona, verdadero Dios y verdadero hombre. En Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios el Padre, viviendo para interceder por ellos, por nosotros. El Señor Jesucristo vino a morir por toda la humanidad. Él derramó su sangre bendita por todo para que todos tengamos salvación y vida eterna. Y Él dice en la Biblia que nosotros, cuando Él murió, se fue, Él se fue a interceder allá por nosotros, pero nos dice, no los dejaré huérfanos, enviaré, pediré al Padre que envíe al Consolador, el cual nos guiará toda verdad, toda justicia, al Espíritu Santo, y Él intercede aquí, intercede aquí por nosotros. El Señor Jesucristo intercede allá al Padre. Tenemos dos intercesores, no estamos solos, no podemos nosotros dejarnos cuando nos sucede algo, no podemos desanimarnos, no podemos perder las esperanzas, porque tenemos dos intercesores. Somos más que bendecidos, porque dice el Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, que es Jesucristo, santo, inocente, sin mancha, apartado de todo, de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. El nacimiento virginal satisface estos tres requisitos. Jesús fue santo porque ya era santo desde que estaba en el cielo, desde un principio. Inocente, y no es que él era inocente, que pasaba, que lo podían hacer que fuera ignorante, ¿va? Inocente porque no había maldad en él, no había pecado en él. Él era sin mancha, él era como antes en el Antiguo Testamento llevaban cabríos, machos cabríos, llevaban holocaustos, los mataban y tenían que hacer unos sacrificios que tuvieran sin mancha, que no tuvieran ningún defecto. Entonces, y él cada rato tenían que estar haciendo esos sacrificios. Era Jesucristo, fue una vez y para siempre que él murió. Él era el sacrificio perfecto y completo para toda la humanidad. Porque tal como sacerdote nos convenía, dice, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. El nacimiento virginal satisface estos tres requisitos. La única manera de nacer como ser humano era que naciera de una mujer virgen, que no viniera con el pecado original. María era virgen y siguió siendo virgen hasta después del nacimiento de Jesús. La única manera de ser hombre sin pecado era que fuera concebido por el Espíritu Santo. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Él fue tentado en todas lo que nosotros hemos sido pecados y hemos caído. Él fue tentado, pero no cayó en ningún pecado. ¿Por qué él no cayó en ningún pecado? Porque él era Dios, él sigue siendo Dios, él tenía ese poder para rechazar, para
discernir cuando venía una tentación del diablo, cada rato se enfrentaba a él y decía, apártate de mí, Satanás. Y eso es lo que el Señor quiere ahora de nosotros, que cuando venga el diablo con una acechanza, con una mentira, podamos pararnos firmes y decirle, apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Y tener uno, porque Jesús, él en su humanidad, él necesitaba el poder del Espíritu Santo para ser fuerte. Nosotros en nuestra humanidad, por sí solo, por nosotros mismos, no podemos ser fuertes. Necesitamos el poder del Espíritu Santo que nos guía toda verdad y toda justicia para que seamos fuertes. Cuando venga la tentación, decirle, apártate de mí, Satanás, porque el diablo es como, es un ladrón, es un mentiroso. Él vino a seducir. Lo primero que hace es seducir y usa a las personas. ¿A poco si díganme si no, por qué cae el pecado? Porque siempre hay un seductor, siempre hay alguien que viene a seducir. No, si no te va a pasar nada, nadie se va a dar cuenta, mira que esto, que lo otro, nomás no se lo digas a nadie ni ya. Esa es una seducción, es una obra de Satanás, una obra de la serpiente antigua, que viene, como es el pitón, espíritu pitonizo, que viene a seducir a la persona. Y una persona que está un poco fuera no está bien afirmada en el camino del Señor, cae en la trampa. Por eso nosotros, el Señor, el Espíritu Santo nos avisa que estemos despiertos, que estemos listos para cuando venga la tentación, cuando venga el diablo con sus mentiras, podamos decirle no. Y no tener miedo, no tener, dice la Biblia que nosotros no tenemos que tener miedo, no tenemos que tener ese espíritu de cobardía, porque Dios nos dio un espíritu de poder y dominio propio. A veces, cualquier cosita, porque dice la Biblia, ni le deis lugar al diablo, cualquier cositita que le dé permiso al diablo, él agarra ventaja. Por eso dice la Biblia que no le demos lugar para que no gane ventaja. Nosotros tenemos que estar bien listos en cualquier cosa para que el diablo no gane ventaja. Dice, el diablo me tentó, a Eva la tentó y cayó Eva, cayó y le dijo, no te va a pasar nada, sino que come y vas a ver que no pasa. ¿Y qué pasó? El pecado va brincando de aquí para allá y de allá. No, si no hay alguien que lo pare, que se aprende, el pecado sigue. Es como una hierba mala, una vez una de mis hijas tenía una casa, tiene una casa allá en la Hacienda Jai, y estaba un baldío como aquí así, lleno, y me dijo ella, vamos a arrancar las plantas, y me pusimos a arrancar las plantas, unas plantas tan bonitas así, extendidas así, pero todo lo que estaba abajo de la planta las tenía podridas. Ella estaba por arriba, estaba podrida. Y nos podíamos escarbar la raíz así de larga como una hebrita, pero maciza, bien maciza. Y le dije, mija, ¿sabes qué? Le vamos a poner esta hierba, le vamos a poner raíz de amargura. Mira cómo está profunda y cómo daña a todo lo que abarca, lo pudre. Cómo el Señor nos habla verdad en diferentes maneras, y así es el pecado. Si no lo detiene, va cubriendo, hay familias completitas que tienen el mismo problema. La persona tiene que entender lo que dice la palabra del Señor y pararse firme y decir, mira, hasta aquí llegaste, pero de aquí no vas a pasar, de aquí vas a retroceder. Dios nos dio el Espíritu Santo para que echemos fuera las obras del diablo. Dios no nos puso aquí nada más para un número más, que Él nos hizo como yo no conozco a ella, pero Dios la está llamando porque Dios quiere ponerla como un centinela, como un baluarte en su familia. Yo no sé si serás la única creyente o haya más, pero si hay más, gloria a Dios, te vas a poner al lado de ella para que pelees. Eso es lo que el Señor hace primeramente. No es fácil, pero Dios nos suple todas las armas que nosotros necesitamos para decirle no al pecado. Apártate de aquí, esta casa está cubierta con la sangre de Cristo, mis hijos son salvos, son bendecidos, soy prosperado, y yo vengo en contra tuya. Por mucho tiempo me hiciste daño, por mucho tiempo me trillaste, como dice, pero ahora, en el nombre de Jesús,
de hecho fuera de mi vida, y no solamente en mi vida, el Señor nos ha dado poder, autoridad para que lo echemos fuera de todo nuestro territorio, no nomás de nuestra casa, sino de todo. Dice que el Señor, el poder que nos ha dado es sin límites, somos nosotros los que ponemos límites, porque no nos metemos a la palabra del Señor, y si la leemos no la creemos, y no la ponemos por obra. Y eso es lo que el Señor quiere, que le creamos y lo pongamos por obra. Mire que si yo le doy una plantita a usted, y va y la deja por allí, se le seca. ¿Y qué pasó con su plantita? Se secó. ¿Y por qué se secó? Porque no le eché agua. y así nosotros tenemos que estarnos alimentando con la palabra del Señor, con la oración. Si a veces cree uno que Dios no nos oye, vamos a recurrir con las personas. Dios es bueno. Dios es bueno, yo siempre digo Dios es bueno. Mire, yo no la conocía a ella y vine y caí allí y me conecté con ella y ella fue de bendición para allá y la bendición se ha estancado. No se ha estancado, la bendición sigue y el propósito que Dios tiene para ti es que tú seas una extensión del reino de Cristo, para que tú vengas a salvar tu casa solamente. No viene, el Señor no quiere solamente salvarte a ti, ni liberarte, Él quiere que tú te extiendas a la mano derecha y a la mano izquierda, porque el poder de Dios no tiene límites. Dice, porque no tenemos, ya lo leí, pero porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nosotros a veces decimos, no, pues que Dios era Dios. Él lo sabía todo, pero Él tenía humanidad, su parte humana. Por eso fue que Él lloró. Porque Él miraba la injusticia, pues a Él le salió sangre cuando a Él lo crucificaron, cuando a Él lo asaron, Él sufrió el dolor, Él sabe lo que es dolor, por eso dice que Él se compadece de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y así nosotros podemos decir, es que el diablo me tentó, es que fulano me engañó. No. ¿Por qué nos engaña el diablo? Porque no conocemos Y yo siempre digo que es como una receta. Si usted va al doctor y le dan una receta muy buena que sea, y usted la rumba, y va otra vez con el doctor porque dice que no me ha aliviado. ¿Tomaste la medicina que te di? No. ¿No la compraste? No. ¿Cómo te vas a aliviar? Allí podemos tener la Biblia empolvada años y años y años, y si no la leemos, no va a pasar nada. Es como si te dan un pedazo de carne para que hagas un buen steak, y si no lo arreglas, no va a pasar nada. Te vas a aguantar el hambre y no te vas a comer. La única manera de ser divino era tener a Dios por Padre, y nosotros tenemos como muy bendecidos. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo. Hay muchas personas, yo caí allí, que decían, esos son 3 en 1, se burlan. Yo no sé si usted ha ido a eso, se burlan de nosotros los trinitarios. Yo no me quedé allí porque mis primeros pasos fueron en la trinitaria. Si no, yo allí me hubiera quedado y blasfeman bien feo. Entonces, esos son, pero nosotros somos bendecidos, tenemos al Padre, tenemos al Hijo, porque si no tuviéramos al Padre, entonces que el Señor Jesucristo, ¿a quién le iba a orar? ¿Con quién iba a orar por nosotros? Si fuera Él solamente. Y si Él se fue, ¿quién iba a interceder aquí en la tierra por nosotros? Necesito uno, ¿verdad? Entonces dice, la única manera de ser divino era tener a Dios por Padre. Como resultado, su concepción no fue por medios naturales, sino sobrenaturales. El santo ser que nacería será llamado Hijo de Dios, Jesucristo. Lucas 1:34 dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Mire, todavía le estaba diciendo él,
el ángel le estaba diciendo que iba a concebir un hijo del Espíritu Santo, y todavía la incredulidad de María le dice, ¿cómo será eso? Preguntándole si el padre ya sabía lo que iba a hacer. Pero a veces nosotros, ¿y cómo le vas a hacer para salvar a mi hijo si es tan borracho, es tan grosero, es tan esto, y cómo lo vas a hacer? Le cuestionamos, ¿cómo le vas a hacer si él es todopoderoso? Con una palabra que diga y es suficiente. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Por eso Jesucristo se revela como una persona divina con dos naturalezas, una divina y otra humana sin pecado. Cuando el Señor Jesucristo se presentó a la humanidad en aquellos tiempos, Él no se presentaba solamente como un ser divino, Él se presentaba como un ser humano, que bajaba a la misma condición en que estaban la humanidad, las personas, para que le tuvieran confianza. A él se le acercaban las mujeres que tenían un flujo de sangre, él no se sorprendía, un endemoniado, un leproso, cualquiera fuera la necesidad, él no se sorprendió por nada, él era humano, él se dolía del dolor de la humanidad, pero era todopoderoso para sanar todas las enfermedades. Y él dijo que si nosotros podemos creer, mayores cosas las que él hizo aquí en la tierra, las haríamos nosotros. ¿Por qué no las hacemos? Porque no hemos creído. Pero hay que pedirle al Señor que nos dé esa fe, que nos aumente la fe. Al vivir y sufrir como ser humano, Jesús se compadece de las debilidades de los seres humanos. Como el divino Hijo de Dios, Él tiene poder para librarlos de la esclavitud del pecado y del poder de las tinieblas. Como humano se compadece. Como divino, Él tiene todo el poder para librar de cualquier situación. No hay nada imposible para Dios, si tan solo podemos creer. Dice, como sacerdote, miren qué hermosa el trabajo del Señor Jesucristo. Dice, como ser divino y hombre sin pecado, Él llena los requisitos para servir como sacrificio por los pecados de cada persona y como sumo sacerdote para interceder por todos los que se acercan a Dios. Por todo. Mucha gente, yo no sé si ustedes han oído decir, es que Dios a mí no me oye. Ora tú por mí porque Dios no me oye. ¿Quién te ha dicho que no te oye? Por eso muchas veces se les salen a uno muchas palabras que no deben de salirse porque no cree, no está consciente que Dios lo está oyendo. Pues Dios a mí no me oye, como que no cree que Dios lo oye, pues es capaz de decir cuanto puede y de hacer también porque cree que Dios no lo está mirando ni lo está escuchando, pero Dios dice que aún las intenciones del corazón el Señor las conoce. Lucas 1:26, miren lo que dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Al sexto mes, dice, porque la prima de María, la madre de Jesucristo, había sido estéril por muchos años y el Señor la visitó, le dio el privilegio de que estuviera embarazada. Ya era una anciana, ella ya no tenía esperanza de tener hijos, pero ella salió embarazada. Entonces, cuando ella tenía 6 meses de embarazo, entonces Dios le habla al ángel Gabriel para que fuera a llevarle el mensaje, a que fuera a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, para que fuera a llevarle el mensaje a María y le diera las buenas nuevas de que su pariente Elizabeth estaba embarazada, que no había nada imposible para Dios. Si Elizabeth, la prima de María, estaba embarazada,
no había nada imposible para que María sin esposo también saliera embarazada. Dice, entonces, dice, fue a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Entonces más ella, cuando lo vio al ángel, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación, qué saludo sería esta. Ya la promesa ya se la habían dado a María, pero cuando fue el ángel, cuando el ángel fue y le dio el saludo, María se sorprendió. ¿Por qué se sorprendió? Porque no estaba consciente de que sí iba a ser una realidad la promesa que el ángel le había dado. Pero miren cómo la saluda, y el ángel dice: salve, muy favorecida, porque María era privilegiada, era muy favorecida, porque hasta ahorita todavía María tiene un lugar muy especial en el cielo. Es la madre, Dios la escogió para que fuera la madre de Jesucristo, y muy favorecida. El Señor es contigo. Mire lo que le dijo: el Señor es contigo, nada te puede pasar, nada malo, bendita tú. Mira, otra bendición, ¿verdad? Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. ¿No nos sorprenderíamos nosotros si llegara un ángel con estas palabras? ¿Verdad que sí? Que casi que diríamos que pudiéramos caer hasta desmayados, ¿verdad? De la sorpresa. Entonces, qué favorecida ella, ¿verdad? Entonces María fue favorecida por todas las palabras que le dijo el ángel. Dice: María fue favorecida sobre todas las mujeres al ser escogida como la madre de Jesús. Sin embargo, los escritores del Nuevo Testamento nunca indican que haya que adorársele, de elevársele oraciones a ella o dársele algún título especial. La palabra del Señor es muy clara, ¿verdad? Que María fue un vaso especial que Dios usó para ese. Y tiene su honor, tiene su lugar, María. Dice: María merece respeto, pero solo su hijo merece adoración. María fue escogida porque Dios la favoreció. Su vida, mire qué fue lo que la llevó a María a tener este privilegio. Su vida humilde. Ella era humilde, ella no era orgullosa, no era arrogante. Y piadosa. Agradó a Dios a tal punto que la escogió para esa importante tarea. Qué privilegio, ¿verdad? Así el Señor también nos está, se ha fijado en nosotros, ¿verdad? En tenernos en este lugar escuchando esta palabra, y si nosotros, ¿verdad?, somos obedientes a la palabra del Señor, le obedecemos, le creemos, nosotros vamos a ser, no vamos a ser como María, pero cada quien tiene su propósito aquí en la tierra. Dice, segunda Timoteo dice, segunda Timoteo 2:21 dice: así que si alguno se limpia, mire, a mí me llamó mucho la atención Dios no hace acepción de personas. Lo que Dios hizo lo puede hacer con cualquier persona. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿de cuáles cosas? De la ira, del enojo, de la amargura, de los resentimientos, de tantas cosas que el diablo nos ha venido a traer. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Quiere decir dispuesto para toda obra, estar uno disponible para lo que Dios nos mande. Si nos manda ayunar, hay que ayunar. Si nos manda orar, hay que orar. Si nos manda leer la Biblia, hay que leer la Biblia. Si nos manda hablarle algo a alguien, hay que ir. Está uno dispuesto a hacer lo que Dios nos manda. Pero tiene que despojarse, ¿verdad? Creer
saber que ya no nos pertenecemos, nunca nos hemos pertenecido a nosotros, pero muchas veces lo decimos, es que a mí nadie me va a venir a decir qué tengo que hacer. Yo ya estoy grande y yo sé lo que tengo que hacer y a mí nadie me tiene que venir a decir. Entonces eso es lo que el Señor quiere, que nos limpiemos de todas esas cosas y que seamos instrumentos para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dice en Lucas 30, dice, Lucas 1:30, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y el 31 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y el Salmo 30 dice, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. ¿Por qué iba a redimir a Israel de todos sus pecados? Porque Dios había batallado mucho con el pueblo de Israel, le había mandado profetas, le había mandado mucha gente a salvarlo, y el pueblo de Israel era muy orgulloso. Él creía, él no aceptaba que otra persona le hablara. Él se creía que era, se creía el intocable. Entonces, Isaías 9:2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Cuando una persona está sin Dios, sin Cristo, porque Cristo es la luz del mundo, cuando una persona está sin Cristo, está uno en tinieblas. No sabe uno se va o viene, está en tinieblas y qué es lo que habita en las tinieblas. Los demonios habitan a Satanás, el Señor los reprenda, los demonios, toda clase de enfermedades, toda clase de mal es lo que habita en las tinieblas. Pero cuando llega Jesucristo a alumbrar las tinieblas, a alumbrarnos con su luz, uno cambia, su manera de mirar las cosas cambia, su manera de pensar, su manera de hablar. Por eso dice que cuando llega la luz a las tinieblas tiene que haber un cambio glorioso. Isaías se refiere a un libertador venidero que un día guiaría al pueblo de Dios a la alegría, a la paz, a la rectitud y a la justicia. Esta persona es Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando una persona, vamos a decir así, una persona que ha tenido muchos problemas tanto en su salud como familiar, en la familia, que ha tenido que no tiene paz. Entonces cuando viene la salvación, cuando viene Cristo, que todas las personas son salvas, dígame usted si no cambia. Hay luz, no hay pleitos, no hay nerviosismo, no hay alteraciones, hay una paz enorme, las enfermedades se van y llegan las bendiciones, hay paz en el hogar. Eso es lo que a eso se refería Isaías, dice cuando dice que el pueblo andaba en tinieblas. Pero cuando vio gran luz, que cuando va uno por una ciudad donde se va la luz, que no hay luz en ningún lado, ¿cómo se ve la ciudad? Lo único que alumbra es la luz que lleva el carro, pero de allí ya no hay luz y se ve mal el ambiente. Pero cuando viene la luz, todo se alumbra. Así es cuando viene Cristo a la vida de una persona. Tiene que alumbrarnos esas malas obras. Ya se hace una cosita mala, tiene que pensar que arrepentirnos rápido. Dice en Hechos 15 y 17 dice, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Ese es el propósito del Señor, que el resto de los hombres, toda la humanidad busque al Señor, para que las personas sean salvas. Y dice, traería la luz de salvación, esperanza y aumentaría la congregación del pueblo de Dios, primordialmente al incluir a los gentiles en la familia de la fe. Él daría la paz al librar a su pueblo del yugo de opresión y aplastar a sus enemigos. Dice, cuando una persona es salva, que la familia es salva, entonces trae esperanza, aumenta la congregación. ¿Cuál es el deseo de los creyentes, los que ya somos creyentes? Que venga
el enemigo más aborrecido que era antes, que venga a los caminos del Señor para que se cambie, para que se salve, para que su alma no se pierda, que se llene el auditorio de almas creyentes que crean en Dios, que su alma no se pierda, que sean extensión para su familia, para el amigo. Ese es el propósito por el cual Dios envió al Señor Jesucristo a la tierra a morir por todos nosotros, para que seamos extensión, que vayamos a salvar a las almas. Que dice, Él dará la paz al librar a su pueblo del yugo opresor. Cuando hay una aflicción, que el yugo de la opresión está afligiendo una familia, ¿qué paz hay? No hay paz. El Mesías vendría de la nación de Israel y sería llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él gobernará sobre el pueblo de Dios para siempre. Dice en San Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Porque hay dos caminos: el camino de la salvación y el camino de la salvación. El que muere sin Cristo va a la condenación eterna, y allí ya no hay salida. Pero el que se va con Cristo, ese tiene una vida eterna por toda. No hay años allí. Allí los de 100 y años se ven que vienen a ser todos jóvenes. Hay esperanza para nosotros los viejitos. Este verso revela el corazón y el propósito de Dios. El amor de Dios basta para abrazar a todas las personas, es decir, al mundo entero. Cuando Cristo murió, cuando Él fue a la cruz de Calvario, Él extendió sus dos brazos. Y allí dijo, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Venid a mí. Él los llamó y nos sigue llamando. Por eso Juan nos exhorta a amar a los hermanos, a interesarnos en ellos y a procurar su bienestar. Eso es lo que el amor de Dios, es que tú seas salvo y tú también, y que todo, que nadie se pierda. Juan exhorta a los creyentes a que muestren amor por 3 razones. El amor es la naturaleza misma, Dios lo cual demostró al dar a su propio Hijo por nosotros. Si se aman unos a otros, si yo amo a mi prójimo, el menos interés que tengo es hacerle daño. Y las personas van a estar confiadas, ¿verdad? Porque entonces, y eso es lo que Dios quiere, que mostremos el amor de Dios en nosotros y en las personas. Dice que Dios sigue viviendo en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Primera de Timoteo 2:4 dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios ha dado a su Hijo como una ofrenda por el pecado sobre la cruz. La expiación procede del corazón amoroso de Dios. No fue algo que le obligó a hacer, sino que Él lo hizo por amor, para que nadie se pierda. Ese ha sido el propósito del Señor. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Fíjate que si Él nos dio a Jesucristo, que es lo más valioso de Él, ¿cómo nos va a negar Él todo lo que nosotros le pidamos? Dice que Él no nos negó a su Hijo Jesucristo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará la salud? ¿Cómo no nos dará el bienestar en nuestro hogar? ¿Cómo no nos dará todas las cosas que nosotros necesitamos? Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados. Él pagó el precio alto por nosotros. El creer incluye 3 elementos principales: un convencimiento pleno de que Cristo es el Hijo de Dios y el único Salvador de la humanidad perdida; una comunión con Cristo que incluye entrega y obediencia a Él;
una entrega total y obediencia a su palabra. Si nosotros no conocemos la palabra, no sabemos si lo estamos obedeciendo o no. Una absoluta confianza de que Cristo puede y quiere llevar al creyente a la salvación, llevar al creyente a la salvación y comunión con Dios en el cielo. No nomás aquí esa creencia de que el que se muere se va al hoyo y allí se acaba todo. No, que el día que se muere va a ir al lugar que le corresponde. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. San Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice, más el que practica, San Juan 4:21 dice, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que conoce la verdad, el que ha conocido al Hijo, entonces el deseo de su corazón es hacer todo lo que le agrada a Dios. Y entonces vamos a ponernos de pie, vamos a orar un ratito para ser despedidos. Bendito Dios y Padre de la misericordia, te damos gracias, Señor, Padre, por tu amor, por tu misericordia, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor amado, que tú abras nuestro entendimiento, Padre bendito, que esa palabra es tuya, Señor. Tú la enviaste hace muchos años, Señor amado, para que nosotros, Señor amado, encuentremos en ella, Señor amado, el amor tuyo, Señor, los propósitos divinos que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre, que el sufrimiento, la enfermedad o el martirio no es el plan tuyo para la humanidad, Señor. Tú quieres que nadie se pierda, Padre. Tú quieres, Señor amado, que todos tengamos vida y vida en abundancia. Tú no quieres ninguna enfermedad para tu pueblo, para la humanidad, Señor. Te pedimos, Padre, que nos perdones toda incredulidad, Señor amado. Si no hemos alcanzado, Padre, las victorias que tú tienes para nosotros es porque no te hemos creído, Señor. Te pedimos que tú aumentes nuestra fe, Señor, que tú aumentes, Señor, el amor por ti, el amor por tu palabra, Señor, aumentanos la sabiduría, abre nuestro entendimiento para no ser, Señor amado, esos olvidadizos de tu palabra, Señor, sino que se quede bien sembrada tu palabra en nuestro corazón y la pongamos por obra. Sabemos que esta palabra no viene del hombre, esta palabra viene de ti, Señor, porque en tu palabra, Señor, está todo lo que tú quieres para tu pueblo, están todas las advertencias que tú has dejado para nosotros y no te seguimos, Señor. Y están todas las promesas que tú tienes para tu pueblo. Si tan solo podemos creer, Señor amado, en tus palabras, te pedimos que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, Padre, y que nos des, Señor, mucha sabiduría, que aumentes la fe, Señor. Quita todo estorbo, Señor amado. En el nombre de Jesús reprendemos toda influencia satánica, negativa y perversa que viene a querer traer duda, a traer distracción para que no alcancemos las promesas que tú tienes para tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, limpia nuestros oídos, Padre, para poder escucharla, Señor. Limpia nuestro corazón para que encuentre cabida tu palabra en nuestro corazón, Señor, y pongamos por obra tu palabra, Señor. La creamos, Señor amado. Queremos, Señor, queremos ver tu gloria, Señor, en nuestras vidas. Queremos tener cambios, Señor, sobrenaturales, Padre, en nuestras vidas, en nuestras familias. Queremos, Señor, que todas las promesas que tú tienes escritas en este libro se cumplan en nuestras vidas y se cumplan en nuestros hijos, en nuestras familias, Señor, en nuestra descendencia, Padre, que ninguno se quede sin alcanzar tus promesas, Señor. Pero te pedimos, Padre, en nombre de tu amado Hijo, por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz de Calvario, que tú toques a cada una de nuestras familias, que tú toques a cada uno de nuestros descendientes, Señor, que tú los alcances, Señor amado,
alcánzalo, Señor amado, tráigalos en brazos a Jerusalén, la iglesia, Señor, no los traiga, Señor amado, con problemas, arrastrados o afligidos, Padre Santo, enfermos, Señor, ten misericordia, tú eres el Todopoderoso, tú eres el que pones tanto el querer como el hacer, Señor. Tráigalos en brazos, Señor amado, que no vengan lastimados, que no vengan heridos, Señor. Te pedimos, Señor, que ponga, Señor, en cada uno de nuestros hijos, en cada uno de nuestras familias, en la familia, Señor, de este rebaño, Señor amado, de esta congregación, Señor, te pedimos por cada uno de ellos que supla, Señor, todas sus necesidades, que cambie, Señor amado, todo lo que está estorbando, Señor, que quite todo estorbo, todo escombro, Señor, toda oposición, Señor, y que cumpla tu buena palabra en ellos, que se cumplan tus promesas en ellos, y que ellos vengan, Señor amado, que vengan a servirte, Señor amado, con un corazón agradecido. En el nombre de Jesús te pido que ninguna promesa se quede sin cumplir, que nos des la obediencia, que nos des el amor, la sabiduría, Padre, para ser esos hijos obedientes y alcanzar las promesas que tú tienes, Señor amado, para cada persona que nos está mirando, Señor. De igual manera, Señor amado, acércalos más a ti, Señor, y que alcancen las promesas que tú tienes para ellos y las promesas que ellos están esperando. En el nombre de Jesús te lo rogamos, en el nombre del Señor Jesucristo lo recibimos ahora, Padre. Yo te pido que nos lleves en paz a nuestros hogares, Señor amado, que si alguien, Señor amado, dejó un conflicto en tu casa, Señor, que cuando llegue, Señor, tú hayas apaciguado las olas, Señor, tú hayas apaciguado todo conflicto, que haya paz, Señor. Oh, Señor, mi Dios, manifiesta tu gloria, Señor, que cumpla, Señor amado, tu perfecta y santa voluntad. Produce cambios de gloria, cambios de victoria en cada vida, Señor, para cuando vuelvamos, Señor, a venir, vengamos con un corazón agradecido, Señor, dándote la gloria, dándote la honra y creyendo que tú eres bueno y bueno en gran manera. En nombre de Jesús, amén y amén, aleluya. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno y para siempre. Aleluya.